Bueno, muchachos, ahora sí, ya hemos esperado a que pasen los minutos que habíamos planteado para iniciar la clase. Vamos a comenzar una vez, ya vemos un grupito más o menos, hay 27 personas en este instante, por lo que podemos iniciar nuestra clase del día. Vamos a revisar lo que es la parte de teoría que nos corresponde al día de hoy y luego que terminemos vamos a revisar en forma general todo lo que son las tareas que deben entregar para su práctica calificada 1. Yo he visto que ya muchos han avanzado, hay otros que les faltan ciertos elementos, pero al final de la clase entonces conversamos respecto a dichos contenidos. No diciendo otra cosa, para comenzar, vamos entonces manos a la obra. Bueno, en primer lugar, ya ustedes saben que nuestra primera unidad se titula La formulación del proyecto de Internet con base de datos. Nuestro primer tema era determinar el proyecto de sistemas de información para Internet con base de datos que íbamos a realizar. Establecimos que íbamos a realizar como proyecto para todo el salón una tienda web ficticia, cuyo alcance sería un prototipo funcional, que es lo que van a entregar ya cuando termine el ciclo. Este prototipo debe incluir 3 módulos, es decir, un módulo de compras, un módulo de ventas y un módulo administrativo. Esto es lo que habíamos establecido como alcance de nuestro proyecto y como elementos que vamos a estudiar. A este respecto, entonces, hemos enumerado algunas de sus características básicas, las cuales corresponden a la gestión de una tienda. Aquí tenemos los 3 módulos de lo que se están hablando de manera un poco más detallada. Vean que tenemos el módulo de compras que se encarga de la gestión de proveedores y productos, es decir, del abastecimiento de mercancía para la tienda. Tenemos la gestión de ventas que se encarga de facturas, pagos y entregas. Es decir, se encarga de lo que es la comercialización de los artículos disponibles en la tienda, la atención al cliente. Tenemos el módulo 3, la parte administrativa, que está relacionado con nóminas, impuestos y otros costos de operación. Esta es una versión lo más simplificadamente posible de una tienda, en la cual debemos cumplir con los 3 módulos indicados. A cada uno de ustedes se les ha especificado un módulo con el cual deben trabajar durante el curso. Tenemos el módulo 1 de compras, repito, el módulo 2 de ventas y el módulo 3, el módulo administrativo. En base a esto se irán dando ciertos requerimientos a medida que vamos acordándolos en clase. Como tal, la idea es que se gestione primeramente a los usuarios. Esto no será considerado como un requisito expresado de manera directa por el cliente, sino más bien como uno de tipo no funcional. Es decir, no estamos metiendo en nuestros módulos el de gestión de usuarios porque el cliente que le solicitó el sistema, él asume que ustedes conocen a ese respecto y que ustedes van a resolver respecto a la gestión de usuarios. Por lo tanto, se convierte en un requerimiento no funcional, ya que ustedes tienen que igualmente gestionar eso porque se supone que no cualquiera va a poder acceder a cualquier parte del sistema, ni tampoco cualquiera va a poder hacer compras, ventas, etcétera. Tiene que haberse registrado primero. Donde los usuarios podrán ser entonces de 4 niveles. Es decir, los usuarios anónimos o no registrados, que son aquellas personas que ingresan a la página para visualizar las ofertas que haya, etcétera, sin tener la posibilidad de realizar ningún tipo de compras. Tenemos los clientes y proveedores registrados, que son usuarios que tienen funciones sumamente limitadas. El cliente, además de visualizar productos, puede realizar compras. El proveedor puede presentar por ese medio presupuestos de las mercancías que él nos ofrece para ver si la empresa está interesada en dichos productos.
Más detalles en cuanto a esto ya se han hablado en clases anteriores. Estoy simplemente resumiéndolos para que ustedes puedan tener más claridad acerca de lo que estamos hablando. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Buenas tardes. Ajá, dígame, esa es la idea precisamente, que vayan Sí, consultando profe, cualquier... sí, justamente estábamos debatiendo con unos compañeros, ¿no? Reunimos y estuvimos debatiendo sobre las tareas, pues, ¿no? Entonces, he aquí donde teníamos un grado de duda. Por ejemplo, usted no, cada compañero nos ha tocado un módulo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, a mí me tocó el módulo de ventas y usted nos pide un algoritmo sobre un proceso que hayan en ventas. Sí, sobre uno de los procesos de venta que estén en ese módulo. Claro, ¿cómo emito, por ejemplo, cómo Ya, hago pero una venta? el algoritmo, no, en este caso yo no les pido a ustedes realmente un algoritmo sobre ventas. A este curso yo les pedí un algoritmo general sobre el desarrollo del software. No, Claro, depende de web. Perfecto. no sobre las Bueno, ventas de manera específica. Lo que sí es de manera específica son los requerimientos. El ujú. algoritmo, ya de todas maneras eso lo vamos a explicar dentro de un rato porque yo me lo traje inclusive porque hubieron varias personas que están preguntando al respecto. Pero Sí, que profe, les, esa el tenía una duda. algoritmo que les mandé a construir yo como tarea no es sobre el módulo en específico, sino en No, general es un proyecto sobre el proceso general. de desarrollo de software. Sí, profesor, sí, lo dijo claro. Ajá. Entonces lo que hay es que cierta confusión en que, repito, hay elementos que van a ser de manera general sobre algo. Por ejemplo, ese algoritmo es de manera general sobre el proceso del desarrollo de ese software, es una tarea grupal. El grupo completo se reúne si son varias, dos, tres personas las que sean, y hacen un solo algoritmo. Pero cuando yo les mando, por ejemplo, levánteme 2 requerimientos de cada módulo, cada persona es responsable de su propio módulo. De todas maneras, al final, cuando veamos toda la parte de teoría del día, yo traje vamos a hacer una revisión de lo que es la explicación de las tareas. Yo se lo mandé adelantado porque me lo pidió su delegada, pero hay que hacer igualmente la explicación para evitar este tipo de errores. ¿Contestada su duda? Sí, profe, sí, sí, Entonces, gracias. ya vamos, ya de todas maneras no se preocupe, ya vamos a explicar nuevamente en cuanto a eso, pero primero quiero salir de lo que es la teoría del día. Estoy haciendo un resumen general para llegar a lo que nos toca hoy precisamente. Bueno, de todas formas, deben tener claro que a medida que avancemos en las clases se irán asignando la elaboración de ciertos entregables, como por ejemplo el esquema de desglose del trabajo, los requerimientos, entidad relación, diagrama de Gantt, etcétera, que deben construir en base a algunos casos al módulo específico que se les haya asignado y en otros al sistema o al proyecto completo, para que en última instancia, al estar ustedes en proyecto integrador 3, deben presentar un prototipo al menos mínimamente funcional, donde tendrán libertad de diseño en cuanto a su prototipo, teniendo solamente como únicas limitaciones: uno, que esté enfocado en los elementos del caso estudiado, es decir, que se trate de una tienda y que tenga al menos los 3 módulos que se le están pidiendo. Y 2, que sea de tipo web con base de datos. Es decir, en cuanto a la elaboración del prototipo, no los estoy limitando en cuanto a lenguaje de programación. La prueba que se va a hacer de ese prototipo es prueba de caja negra tipo cliente, tipo prueba de aceptación. Así es que se va a evaluar ese prototipo a final de cuentas. No se va a revisar la parte interna, o sea, las pruebas no van a ser de caja blanca. La estructura usted se va a encargar de diseñarla lo mejor que puedan. Lo importante es que contenga los elementos que vamos a ir estudiando durante el curso. Continuamos entonces. Ya con esto hemos definido, tal como decía el título de esta unidad 1.1, el proyecto de sistema de información con base de datos que vamos a realizar. Nuestra unidad número 1.2, ya la referimos también, se refiere a la determinación del ciclo de vida y la gestión de la integración del proyecto en curso. En este caso, se estableció que ustedes van a trabajar con este modelo, es decir, con el modelo del ciclo de vida de desarrollo del software. Yo los mandé a hacer un algoritmo, el algoritmo debe estar en base a este modelo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, ustedes comienzan con proyecto farmacia.
sería el nombre de su proyecto al cual están haciendo el algoritmo. 1 o fase 1, planificación. Y dentro de planificación deben establecer varias actividades. 2, requerimientos. Y dentro de requerimientos deben establecer varias actividades. Aunque las actividades de requerimiento ya les fueron explicadas en clase, que son identificación, análisis, especificación y administración de cambios. Esas son las actividades mínimas para la parte de requerimientos. 3, diseño, que son los diferentes modelos que van a construir, por ejemplo, entidad-relación, caso de uso, etcétera. Recuerden que cada actividad debe empezar con un verbo. No coloquen solamente casos de uso, sino construir casos de uso o diseñar casos de uso, generar casos de uso. Es decir, la primera palabra de su actividad siempre ha de ser un verbo. Igualmente, en la fase de construcción, ustedes lo que van a definir qué es lo que van a codificar. Por ejemplo, en ese caso sería ya construir o codificar base de datos, codificar los módulos, generar prototipos, realizar ya las partes de pruebas. Recuerden que estamos trabajando con las pruebas de confiabilidad, es decir, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistema y pruebas de aceptación. La parte número 6 es lo que corresponde ya desde el momento que ustedes llevan ese sistema para instalarlo en la empresa hasta que termina su proyecto. ¿Entienden cómo van a aplicar estas fases a su algoritmo? Básicamente ya les dije la mitad del algoritmo que tienen que hacer. Entonces la idea es eso precisamente, que ustedes el algoritmo que me van a mandar deben estar las 6 fases y cada una debería tener por lo menos 2 o 3 actividades diferentes. Inclusive lo posible sean 4 para que sean 20 o más actividades. Yo que les pedí un mínimo de 20. Realmente, si ustedes se fijan, cada una de esas fases o etapas del ciclo y del desarrollo de software puede tener muchísimas actividades. No importa de momento para esta primera evaluación que no estén muy en orden o que no estén, ¿cómo podríamos decirlo? Totalmente redactadas de manera correcta, pero lo primero que quiero que hagan es una aproximación a ese análisis de las diferentes actividades que conlleva este ciclo de desarrollo que estamos estudiando. ¿Estamos claros en cuanto a esa parte? Que fue la pregunta que me hizo ahorita el compañero. Está claro, profe. Bueno, continúo entonces con lo siguiente. Profe, y en el sistema vamos a abarcar también lo que es la parte del back-end y del front-end ambas. No, realmente lo vamos a simplificar. De todas maneras, cuando lleguemos allá van a darse cuenta. De momento, lo que me interesa hasta este punto, estamos enfocándonos mayormente hasta la parte de diseño. La parte de construcción, etcétera, hay que ver si nos da tiempo de llegar allí. Se supone que por lo menos deberían llegar a un prototipo mínimo. Pero de momento estamos todavía apenas en la parte de planificación y definición de requerimientos. Y si vemos la parte de la entidad-relación, sería nuestro primer diseño de uno de los diagramas o modelos que componen nuestro sistema. Entonces más adelante, cuando vayamos avanzando, vamos cubriendo a ver hasta dónde podemos llegar. Repito, yo no les voy a decir, mira, vamos a llegar hasta el final de todo el proceso, porque no sea que el desarrollo mismo de las clases no nos los permita, y entonces forzarlos a que hagan ciertas actividades fuera de nuestro alcance real, no es lo más adecuado para el avance de nuestro curso. De todas maneras, allí tienen la estructura general que vamos a utilizar. Vamos a ir construyendo en base a esa estructura y al sistema de tienda todos los ejercicios que vayamos haciendo. Igualmente yo les informo en su momento cuando les mande la actividad si se trata de, o incluso ustedes mismos se pueden dar cuenta muchas veces, de si se trata de la parte general, es decir, de este ciclo y del software, o si se trata específicamente de la aplicación que estamos construyendo. Aquí está lo que les acabo de decir, más o menos esta es la forma que debe tener su algoritmo. Recuerden que dijimos que íbamos a hacer un algoritmo de tipo estructurado.
Allí está, inicio y fin, no le colocamos numeración. Tenemos las 6 fases que acabamos de hablar ahorita, y dentro de cada una de ellas van a haber ciertas actividades y tareas específicas. Ah, ya, profe, está bien. Esa es la idea del algoritmo que se les pidió a ustedes que hicieran. Ah, ya, Ahora profe. es que lo están captando, yo pensé que lo habían captado desde hace una semana. Claro, No, profe, no es que en sé, realidad hay... cayó la conexión. Bueno, A él se le cayó la conexión, a todos se les cayó la conexión justamente en ese momento. No, profe, No, y estamos seguros No, que hay dígame. casi no lo habíamos entendido, profe, sinceramente, estábamos más centrados en la parte de Sí, estaba centrado en procesos que el de algoritmo era módulos. del proyecto, ¿cómo es? módulo de la tienda y no del ciclo de vida del proyecto. Exacto, Sí, profe, exacto. no sabíamos el enfoque en sí. Cómo Bueno, de todas maneras vamos a ver, Claro. ahorita cuando lleguemos a la parte que vamos a leer los enunciados de las preguntas, vamos a ver si de verdad se notaba o no que era basada en el ciclo de vida de desarrollo de software. Creo que casi todos teníamos ese problema, ¿no, profesor? Bueno, No sabíamos el habían enfoque. unos que lo tenían, habían otros que no, habían unos que inclusive les corregí, que me mandaron a que le echara un vistazo como consulta, y entonces me estaban colocando actividades de una en otra. Y yo les dije, bueno, traten de poner cada actividad en su lugar. Yo ¿Cómo? estaba haciendo dos apartes, uno en el ciclo de vida y el otro era en base al cliente con el software. La interacción que tenía. No, ahorita lo que le estoy pidiendo ahorita es al ciclo de vida nada más. Ahí está, el Ya, ejemplo está allí. Yo ahora sí le entiendo. Ahí está el ejemplo, el que ya ahorita inclusive le dije la mayoría de las actividades, se las nombré ahorita cuando estaba dando la explicación. Vean que ahí está el ejemplo. Realmente lo que quiero es que ese mismo algoritmo que tienen ahí en pantalla lo completen con lo que son las actividades, y por lo menos deberían tener 20 actividades entre todas. Sí, Por profe, ejemplo, ya claro, gracias. 3 o Quedó 4 de planificación, requerimientos son 4, de diseño 3 o 4 o más, de construcción 3 o 4 más, de pruebas son 4 y de despliegue son 3, 4, 5, depende del caso. Entonces allí tienen, vea que la parte de pruebas para nuestro caso y la parte de requerimientos ya tienen actividades prácticamente fijas. En requerimientos está identificar, analizar, generar especificaciones y administrar cambios. Eso lo vimos en la clase pasada. Y en la parte de pruebas hablamos de 4 pruebas unitarias, de integrales. integración, de sistema y de aceptación. Allí tienen ya 8 de las 20 actividades que deben colocar. Sí, profe, gracias. Y un compañero justamente en el chat dice, por ejemplo, dice ejemplos. En la parte de diseño sería diseñar casos de uso, diseñar Los diagrama de diferentes actividad. modelos que vamos a ir pidiendo durante el curso, más o menos pensarlos Exacto. por allí. Por ejemplo, el diagrama Listo, entidad gracias. relación, diseñar o construir. Traten de no usar siempre las mismas palabras, ¿oyeron? Traten de ir cambiando las Sí. palabras diseñar, construir, elaborar, generar, etcétera, para que no se vea tampoco tan redundante el algoritmo. O sea, en cuanto a la redacción, traten de usar sinónimos, pero siempre en forma de verbo infinitivo. Entonces Ya, allí, profe. y realmente lo que ustedes colocan en la parte de diseño prácticamente es lo mismo que va en la parte de construcción. Porque si ustedes en la Sí. parte de diseño colocan, por ejemplo, diseñar diagrama entidad-relación, eso implica que en la parte de construcción debe ir construir la base de datos. Si ustedes colocan, generalmente estas actividades de la fase 3 nos llevan directamente a las actividades de la fase 4. Casi siempre hay una correlación bastante directa entre esas dos. Puede que haya una diferente, una o algunas diferentes, pero casi todas las actividades que están en diseño se convierten después en construcciones del software. Bien. Diseñar interfaz, entonces construir interfaz. ¿Ya? Continúo entonces porque nadie dijo no. Bueno, entramos entonces a lo que corresponde al contenido del día.